Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6:29, damos la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él es Daniel Legarda, exministro de Producción. Vamos a hablar del acuerdo comercial con Estados Unidos y esta disputa arancelaria con Colombia. ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días, bienvenido. Hernán, buenos días, saludos a su audiencia también en esta mañana, gracias por la invitación. Bueno, empecemos por las buenas noticias, ¿qué le parece? La sobretasa que aplica Estados Unidos desde hace casi un año, un poco menos de un año, abril del 2025, se van a reducir inmediatamente del 15 al 0% en la mitad de las exportaciones no petroleras del Ecuador, y esto se firmará en unas 2 o 3 semanas, han anunciado las autoridades. Esto sin duda alguna beneficia a los exportadores, sobre todo. Buenos días. Gracias nuevamente, Hernán. Vamos a ver, escuché las noticias y los anuncios de parte de las autoridades y asimismo he estado siguiendo un poco la evolución de la parte de la política comercial de Estados Unidos, sobre todo sus anuncios y los textos en relación ya a esos anuncios. Y finalmente, en caso particular de estos acuerdos, hemos visto un poco el acuerdo con Argentina, que es el que ya hay texto, sobre el cual ya hay textos y hay como tener una comparación mayor, ¿no es cierto? En el caso de Ecuador todavía hace falta esa información, entonces no se puede tener una evaluación completa, pero el de Argentina es, digamos, un punto de base importante para tener como referencia. Dicho esto, entonces, lo primero, Hernán, es mencionar el contexto, me parece relevante, contexto en donde hace un año aproximadamente inició toda esta locura, por llamarle de alguna forma, de los aranceles recíprocos y el pateo al tablero mundial de comercio y del orden constituido en reglas que lo hizo el gobierno del presidente Trump, Estados Unidos. A partir de allí, lo que ha sucedido es que varios países, incluyendo Ecuador, han intentado encontrar un poco el espacio para poder salvar sus exportaciones, para poder no afectar tanto sus exportaciones, ¿no? Estados Unidos ha anunciado algunos acuerdos, algunos se conocen detalles, otros no se conocen detalles, pero en todo esto Ecuador entró también dentro de esos espacios de potencial negociación. En los textos que hemos conocido y un poco también en función de la política de los Estados Unidos reflejada en los diferentes decretos y documentos emitidos, claramente se puede observar que esto es un tema bastante sui generis de acuerdos. No son acuerdos comerciales, están muy lejos de serlo. Abordan materias muy específicas, digamos, puntuales, mucho más acotadas, no solo en acceso a mercados, es decir, no solo en aranceles, sino también en otros temas como propiedad intelectual, como por ejemplo también seguridad económica, que le llaman los Estados Unidos. Y algunos otros temas relacionados con barreras no arancelarias, que ha sido parte del discurso de Estados Unidos sobre el comercio recíproco. ¿Sí? Entonces, primera conclusión aquí es un nuevo escenario, este es un nuevo acuerdo sui generis, no son acuerdos comerciales tradicionales, es un acuerdo muy distinto, en un contexto difícil, porque Estados Unidos está imponiendo esta nueva realidad por ser la economía más fuerte, sin duda alguna, y eso tiene sus complicaciones, ¿no? Además de que Estados Unidos siempre ha sido muy difícil para negociar, lo digo por experiencia propia también. Dicho ese primer punto, pasamos entonces al análisis particular de Ecuador, Hernán, en el que vemos por un lado que hay el resultado sobre las exportaciones, en donde se anunció que alrededor del 50% de las exportaciones ya no pagarán esos aranceles. Sin duda, buenas noticias para esos sectores. Ahí están flores, banano, cacao, palmito, algunos congelados de frutas, otras frutas también en general. Esos no pagan arancel. De ese total de exportaciones, más o menos que suman alrededor de 2.800 millones, dependiendo del periodo en que se tome, pero entre 2.800 millones. A 3.200 han dicho, ¿no? Hasta 3.200 millones. Puede ser con las últimas cifras del 2025, que incrementó sobre todo el cacao. Entonces, sí. Tomando esas cifras, vemos que de ese valor, un buen porcentaje, incluyendo banano y cacao, tal vez los dos más importantes, ya tenían un arancel cero, porque en noviembre del 2025, es decir, hace escasos meses atrás, antes de que acabe el 2025, el gobierno de Estados Unidos emitió un nuevo decreto, una nueva orden ejecutiva, en la que
ya había eliminado el arancel para algunos productos agrícolas, que ellos lo llamaban así, debido a que ellos o no lo producían o no lo pueden producir en cantidades suficientes. Esos son los argumentos que utilizó Estados Unidos en noviembre. Esa lista era de alrededor de 210 productos. Eso se unió a otros productos que ya tenían cero, como el petróleo y algunos minerales. Entonces, de esa política, en noviembre se beneficiaron todos los países que le proveen a Estados Unidos de esos productos, entre otros carne de res, carne de cerdo, banano, cacao, también cacao en polvo, algunas frutas y otros congelados, ¿no? Es decir, Ecuador ya se benefició de esa reducción del arancel desde noviembre del 2025, en donde entró en efecto esto, ¿no? Lo que se ha venido discutiendo son que otros productos pueden, aparte en la negociación bilateral, poderse incluir. Y en eso el anuncio que hemos visto, al menos de las intervenciones a que hasta ayer se han dado, es que adicionalmente se sumarían ahí flores, el principal producto beneficiario de este avance. Que llega un poquito tarde, ¿no? Porque acaba de pasar la mejor temporada de venta de flores, pero entraron con un arancel. Y claro, este beneficio se verá quizá en el próximo año, aunque todavía queda un poquito de tiempo para lo que es el Día de la Madre para vender flores, pero ya entrarían con un arancel cero, ¿no? Sí, sin duda. A ver, aquí lo vamos a empezar. Tenemos un poquito de dificultad en la comunicación. Análisis. Ahí sí. Ahí lo escucho. Okay. Sí. Perfecto. Resalto mucho esto, Hernán. Yo estoy describiendo hechos, no estoy poniendo juicios de valor o calificación. Falta un poquito más de información para poder tener una evaluación más profunda, pero estoy dando hechos y lo resalto de manera importante, ¿sí? Decía, la evaluación que pueden tener sectores como flores es sin duda positiva, porque particularmente en el caso de flores, lo que estamos viendo es que cuando entre en vigencia este acuerdo, a Ecuador se le retirará la sobretasa arancelaria del 10%, es decir, que seguirá pagando el arancel regular, que es 6.8%, pero el principal competidor, que es Colombia, si bien no paga arancel normal porque tiene un acuerdo de libre comercio, sí paga una sobretasa del 10%. Sería la primera vez que Ecuador tiene un mejor acceso a mercado en relación a Colombia. Claro. Sí, y esto se da exclusivamente en el caso de flores. No hay otro producto en el que se tenga ese escenario como tal. Banano, cacao, cacao en polvo, café, los arándanos, algunos otros frutos, frutas procesadas congeladas, esas vuelven al escenario anterior en donde no pagaban sobretasa arancelaria y vuelven a su nivel de competencia que tenían anteriormente, porque todos los países tienen el mismo tratamiento que esos. Y esto se debe a una política, como dije, que Estados Unidos impulsó en noviembre debido a que se dio cuenta que sus precios internos estaban incrementándose. Y claro, los productos agrícolas y demás forman parte de la cadena de la canasta alimenticia, entonces que se eleve el precio de la canasta alimenticia empieza a tener costos políticos. En noviembre redujeron, eso sí, pero el otro 52% aproximadamente de productos de exportación por monto no tienen esa reducción arancelaria. Entre ellos está el camarón, ¿no? Ahí estamos hablando de camarón, estamos hablando del atún en varias subpartidas, del atún en pouch, que también se exporta muchísimo. El brócoli. Estamos hablando de brócoli, estamos hablando de una larga lista de productos no tradicionales, sobre todo. Por ejemplo, tableros o productos de madera. Tableros de madera todavía no tienen un arancel hasta que se termine una investigación allá, pero otros productos de madera, productos de acero, de metal, varillas, productos de la construcción, neumáticos, calzado de caucho, por ejemplo, botas que se exportan también hacia allá, transformadores eléctricos. Pocas personas saben que exportamos transformadores eléctricos, pero Estados Unidos era al menos el principal mercado hasta el año anterior, y toda una larga lista de productos no tradicionales que no están en ese listado, ¿no? Entonces, claro, ahí ya tenemos un poco más amplio el panorama para poder, digamos, empezar a tener una evaluación. Digamos que este es un primer gran paso para poder entrar en una conversación para ese otro 50%, ¿no? Entendemos que hay plazos y todo ese tipo de cosas.
Inicialmente no lo veo así, Hernán, porque Estados Unidos ya ha dejado claro que qué productos puede negociar y qué productos no está dispuesto a negociar. Igualmente, en el mes de noviembre, el presidente Trump emitió un decreto ejecutivo en el que sacó una lista de productos sobre los cuales dijo, esta lista podemos negociar. Sí, y en esa lista hay productos que igualmente tienen este criterio de no producidos o no producidos suficientemente. Ahí, por ejemplo, entra el caso de flores, entra el caso de arándanos, otros productos. Además, ahí están algunos químicos, productos farmacéuticos que tampoco los produce suficientemente y demás. Pero todos los que no están en ese anexo, incluyendo camarón, incluyendo brócoli y toda esta larga lista, como digo, de productos no tradicionales para el caso del Ecuador, no están sujetos a negociación de acuerdo al criterio de los Estados Unidos. Muy bien. Lo que podría entenderse es que se podría negociar la tasa general más adelante, que es hoy por hoy es del 15 y que más adelante podría ser del 10. El 10. Hay que hacer el análisis del otro lado, Hernán, que son, bueno, esos son los compromisos que Estados Unidos ha asumido respecto a las exportaciones de Ecuador, que como digo, en el caso de flores es positivo, en el caso de productos no tradicionales, en el caso de camarón, no hay una evaluación positiva, evidentemente, porque no se han podido incluir. Pero hace falta también el análisis respecto a cuáles son los compromisos que ha asumido el Ecuador. ¿Y cuáles son? Rápidamente. Viendo el tema de Argentina, porque no tenemos el texto de Ecuador, ¿no es cierto? Entonces nos basamos un poco en la referencia de Argentina, que tendrá algo de similitud, aunque no necesariamente al 100%. Pero aquí es Argentina, en este caso, quien asume la mayor cantidad de compromisos. Algunos de ellos no son malos, como por ejemplo refuerzos en algunos temas de propiedad intelectual o refuerzo de la facilitación del comercio en la aduana, pero hay otros temas en agricultura particularmente que habría que analizarlo con mucho mayor detalle. Argentina, en este caso en particular, sí abre el mercado, sí reduce aranceles para la importación de leche en polvo, de suero de leche, de algunos otros productos agrícolas también, alrededor de 50 subpartidas, que abre el mercado, sí, reduce el arancel. Pero además otorga contingentes arancelarios para las importaciones de carnes en varias subpartidas, carnes de res, carnes de cerdo, jamones, etcétera, y una serie de otras obligaciones también en ese sentido, que obliga, por ejemplo, a que, en este caso Argentina, tome en cuenta los propios estándares sanitarios de Estados Unidos. Es decir, una fabrica X producto, ya sea en producto agrícola o en producto industrializado, presenta un certificado, ese certificado tiene que ser aceptado por el sistema de calidad de Argentina. Bueno, son temas para analizar con mucho más detalle en este balance, digamos. En honor al tiempo, vamos a quedarnos ahí con esas explicaciones que usted nos ha dado. Quisiera pedirle su comentario sobre la demanda que presenta Colombia contra Ecuador ante la comunidad andina por la aplicación del arancel del 30% a productos colombianos, medida adoptada por el Ejecutivo y que ya tiene esta repercusión. ¿Qué consecuencia puede tener de inmediato? Era previsible, primero que nada, Hernán, lo advertí yo mismo, conociendo un poco en base a la experiencia y no solo mi experiencia, sino también en base al precedente que ya existe, porque Ecuador aplicó una tasa en 2018 que efectivamente fue catalogada como ilegal por parte de la CAN en un periodo de investigación que duró alrededor de 5 meses, ¿no? Lamentablemente creo que eso va a suceder nuevamente. Espero que en el mejor escenario el diálogo fluya mucho más y no se tenga que llegar a terminar esa investigación o demás, sino que la medida se suspenda para que efectivamente se converse sobre lo de fondo, que son los temas de seguridad. Caso contrario, entramos en un periodo de letargo en el que la medida está en vigencia por parte de Ecuador, no por parte de Colombia. Y ya se empiezan a ver afectaciones, Hernán. Todavía no podemos medir el mes entero, pero al menos los 10 primeros días del mes vemos ya una reducción del 25% de importaciones, pero a medida que se alarga, como digo, este tema, la afectación es mucho mayor. Y ahí estamos afectando a quien no se debe afectar, que son las empresas que generan empleo y comercio de los dos lados de la frontera. Colombia todavía no ha aplicado la medida de la que anunció Hernán, eso es importante conocerlo, ese 30% para una lista de productos a manera de retaliación para Ecuador aún no ha sido aplicado. Yo creo que aquí hay dos lecturas. La una es
dar una señal de un espacio de diálogo, digamos, antes de que eso suceda. Claro, pero esperar. también por el otro lado, el poder es parte de su estrategia dentro de la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el que se presenta primero una demanda de la tasa de seguridad de Ecuador, y mientras termina esa investigación, de alguna forma, si es que llega a darse ese escenario y efectivamente culmina esa investigación, lo más probable es que salga en contra de Ecuador, y eso le daría a Colombia el espacio para poder efectivamente poner esas retaliaciones de manera legal, porque se autorizaría a que ponga esas medidas en caso de que Ecuador no retire esta sobretasa, ¿no? Espero, por el bien del comercio y sobre todo quienes están detrás del comercio en los dos países, que no son los gobiernos, sino las empresas y las personas allí empleadas, todo el empleo directo e indirecto, que esto pueda irse por el buen lado, evitar esos escalamientos innecesarios y evitar el alargamiento, digamos, de estas decisiones para evitar una mayor afectación económica. Veamos qué ocurre después de esta demanda y, como usted dice, que ojalá no se afecte al empleo, porque ya las primeras consecuencias las tenemos en este mes. Ojalá no se agraven en lo que queda y en los siguientes meses. Gracias a Daniel Legarda, exministro de Producción, hablándonos del acuerdo comercial con Estados Unidos y la disputa arancelaria con Colombia. Muy gentil, gracias por atendernos. Siempre un gusto, Hernán.